Saludos hermanos y amigos, esto es Desvendando con la Biblia con los pastores Carlos y Nancy Arvin Colacinho. Aquí estamos con cada uno de ustedes, muchas gracias por la sintonía que usted mantiene aquí con nosotros. Bueno, y en esta hora le traemos algo nuevo. Amén. Le traemos algo nuevo, bendecido sea el nombre de Jesús. Amén. Y lo que le traemos es lo que nosotros enseñamos en la iglesia. Vamos a traerlo aquí los jueves. Amén. Los jueves o los martes. Pero ya dimos esta clase en la iglesia. Ahora vamos a traerla acá. Amén. Para esos, perdonando, mi amor. Amén. Para esos hermanos que no han podido congregarse por una razón u otra, que puedan ellos mantenerse en contacto con la palabra de Dios en la escuela dominical. Amén, porque hay muchos hermanos que tienen sus maestros, sus guías, y no lo están usando. Y entonces nosotros vamos a traer esta escuela bíblica del expositor bíblico, el tomo 64, maestro de editorial de Senda de Vida. Amén. Inmediatamente comenzamos aquí. El Evangelio, eso fue lo que nosotros enseñamos este domingo pasado. El domingo pasado. El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Amén. Y como ustedes saben, el Evangelio es buenas nuevas de salvación. El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Tú sabes que el Evangelio se mueve en medio de esta oscuridad religiosa que vive este mundo, que vive la humanidad, porque hay gente que no come en cuenta con su religión. Y entendemos que Cristo no es religión. Lo que nosotros le traemos a través de este medio de Desvendando con la Biblia no es religión, porque cuando hablamos de religión estamos hablando de conjuntos de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social. Nosotros nos traemos eso. Amén. Estamos trayéndoles, como dijiste, buenas nuevas de salvación. Amén. Buenas noticias. Aquí el tema es: el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Este es un mundo que vive en una oscuridad religiosa, en un caos, vamos a decir, religiosamente hablando. Porque como hablaste anterior, amor, muchos dicen, yo soy tal y tal religión porque así fue papá, mamá, mis abuelos. Y están en oscuridad. ¿Por qué? Porque los anteriores de ellos, parientes, vivieron en esa oscuridad y ellos también quieren compartir. Entonces, hay mucha gente que vive en una oscuridad religiosa. Son tan religiosos que uno le permite, que dice, no, que yo no puedo abandonar la religión de mis abuelos, de mis padres. Entonces, ahí es que el Evangelio viene y rompa, desploma, derriba la oscuridad, esa pared de oscuridad religiosa que la gente lleva. Alabado sea Dios en estos tiempos. Sí, porque hay naciones que tienen un sinnúmero de religiones. Gente que cargan con muchas religiones. Si nosotros vamos a mencionarle ahora mismo sectas secta es una desviación del cristianismo bíblico. Ahí las sectas tienen religión. Y también, amores, oscuridad significa cosas que usted no puede percibir. Por eso, una persona que está en oscuridad no ve. Le falta de luz. Yes. Para percibir las cosas. Entonces, andan las personas... Es ciego espiritual. Correcto. Entonces andan como el ciego. Andan como el ciego, palpando. Así la humanidad vive, palpando, porque vive en un mundo de oscuridad religioso. Santo Dios. Entonces nosotros aquí le traemos el Evangelio de Jesucristo. Dice, el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Y el pensamiento central, que podemos leerlo para aprovechar este momento. El pensamiento central: cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. ¿Escucharon eso? ¡Wow! Entonces dice que el Evangelio se predica. Cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas. ¿Confrontadas con qué? Por la luz de Cristo. La luz de Cristo. ¿Qué es la luz de Cristo? El Evangelio. El Evangelio de salvación.
Entonces sí, porque cuando nos vamos aquí, vamos a la Biblia para que las personas vean que nosotros también estamos usando este libro. Amén. ¿Ok? Estamos usando el libro de Dios, estamos usando las páginas sagradas. Alabado sea Dios. Cuando nosotros estamos hablando de evangelio, que usted ve en 2 Corintios 4:4, que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, cuando usted le predica, le trae esa luz a ellos que viven en un mundo de oscuridad religiosa. Entonces, cuando penetra la luz del evangelio, que inmediatamente desploma, derriba, echa abajo con esos muros, esas murallas, esas paredes de oscuridad religiosa, entonces ahí que las personas pueden comenzar a ver. Pueden percibir que verdaderamente vivían en error. Porque vamos a ser claros, muchas religiones tienen a la persona tan ciega que lo tienen viviendo en error, creyendo que sus obras lo van, bendito sea Dios, salvar. Por eso es por eso que hay que predicar el evangelio. Porque cuando se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas, usted confronta a las personas. Por eso que las personas en muchas ocasiones se tornan rebeldes, se tornan agresivos, porque confrontar es cargar a dos personas, que si enfrentar a dos personas. ¿No te recuerdas anoche, amores, cuando íbamos para la iglesia, el taxista, que le estaba hablando de la palabra de Dios y él quería decir que... Entró en ese estado de debate, porque Yes. como él predica, él practica el islamismo, el islam. Yes. Entonces, quería subirse, pero no dejó subir. No. Quería subir y traer sus dogmas, porque las religiones están llenas de dogmas. Son unas creencias o dogmas o conceptos o ideas. Más básicamente el hombre. Por eso es que cuando uno le predica el evangelio, la gente choca. Cuando usted le dice a la persona que están en idolatría, el catolicismo, la gente vive en idolatría. Eso hay que decirlo aquí a través de Desvendando con la Biblia. Muchos no le van a gustar. Entonces hay que decírselo, porque eso es dogmas, eso son unas creencias que han procedido de personas, que han procedido de gente, que han procedido de organizaciones, y no hay base bíblica, no hay nada enraizado bíblico, sino que ellos mismos le han metido eso a los pueblos. Entonces aquí cuando el evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo, y los hombres pueden ser iluminados. Inmediatamente iluminados, se le caen las escamas de los ojos, y ahí inmediatamente conoce la verdad. Cristo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy, no digo posiblemente, quizás, no, él dijo afirmativamente, yo soy la verdad. Yes, Lord. La verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, nadie absolutamente, eso es un reto para las religiones, porque antes que estamos muy agarrados. No. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él lo dice, claro, no hay ninguna vía. Hay personas que dicen que hay otras vías para ir a los que me lo muestre a alguien que tiene la vía. Reprendo al diablo en nombre de Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Que porque personas son actores y que fama de mucho dinero, y que Jesucristo no es el único camino. Y hay otros que le creen esa mentira. El texto audio dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ve, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Nosotros vivíamos en mucha ignorancia, mucha ignorancia, especialmente los que ahora estamos en Cristo. Mucha ignorancia y esclavitud. Adorando cosas que no era Dios. Adorando a imagen que tienen ojos y no ven boca, y no hablan oído y no escuchan. Visitando lugares donde no había presencia de Dios. ¿Ok? Dándole tributo, honra y honor a cosas que no procedían de ninguna manera de parte de Dios. No había procedencia de Dios, lo que había procedencia satánica del diablo, de los hombres. Entonces Dios, en su misericordia, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, que el hombre dé un U-turn, ¿ok? Arrepentirse, dar media vuelta del camino que tú estás trazado está mal. Tienes que dar media vuelta y regresarte de nuevo y arreglar tu vida con
como dice 2 de Corintios 5:17, que de modo de que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas habían pasado, he aquí, son todas hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura. Cuando uno da un U-turn, acepta al Señor, uno es nuevo. Todo eso del pasado hay que echarlo al lado. Entonces arrepentir es cambiar de opinión, sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Eso es lo que es arrepentirse. Cambiar de opinión o sentir o pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Entonces, ese es el tiempo. Dios, en su amor, en su misericordia, nos dejó pasar por alto, nos dejó pasar los tiempos de nuestra ignorancia, vamos a decirlo. En ese estado de ignorancia que vivíamos. Pero hay gente que está todavía en esa ignorancia, que uno le predica el evangelio y dice, mira, tú vas a adorar a Pedro, a María, a San Judas Tadeo, a San Martín de Porra. Eso no lleva al cielo, ¿ok? El rosario, eso no te lleva al cielo. La hora santa, eso tampoco, de sacarlo de pena y llevarlo a descansar. Eso no está en la Biblia. La Biblia no habla del purgatorio. Eso es estar viviendo en ese estado de ignorancia. Santo Jesús. Y cuando vamos aquí a Hechos 17:22, 17:22, que dices que dice entonces Pablo, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, digo, varones atenienses, todos observo que soy muy religioso. ¿Cuándo saben que el apóstol Pablo aquí estaba en Atenas, en Grecia? ¿Ok? Y allí había un sinnúmero de filósofos, porque tú sabes que la cultura griega, ellos vivían también adorando figuras mitológicas, personalidades mitológicas, rindiéndole culto y honor, porque es una cultura que está llena de mucha idolatría también. Pero también es como los católicos que tienen sus yesos. Sí, sus esculturas, Yes. sus imágenes. Entonces aquí, él dice que Pablo, el apóstol Pablo, puesto en pie, porque el apóstol Pablo era un políglota. Políglota es una persona versada en varios idiomas. El apóstol Pablo fue a España, eso quiere decir que él hablaba español. Era un políglota. Tenía dominio de varios idiomas. Allí está en Grecia, el hombre está hablando griego, de un políglota. Entonces él está allí, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, digo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, gente que son religiosos hasta el día de hoy. Ay, santo. Y por más el evangelio que uno le ha metido, ellos todavía están ahí atascados en esa religión. Religioso. Porque ellos creen que cuando mueren, su alma va a ir directamente a la presencia de Dios o va a ir al paraíso. Sí, porque vuelvo y recalco, hay muchas personas que creen que por sus obras, pero yo no hago mal, yo voy y doy a los pobres, yo visito a los huérfanos, yo si veo a alguien en necesidad, yo doy una ofrenda. Sí. Y se agarran de eso. Sí. Sí, entonces el apóstol aquí estaba en Grecia, donde estaban los epicureos y todos estos filósofos de allá de la antigua Grecia. Ahí estaba él y llega Pablo con las buenas nuevas de salvación. El evangelio, que es un en medio de la oscuridad religiosa. Esta gente vivía en una oscuridad religiosa. ¿Por qué? Porque esta gente tenía muchas imágenes, muchas culturas de personas que ya habían fallecido, pero ellos les rendían culto, porque hay culturas que tienen personalidades de nombradía, personalidades de fama, que fueron famosos en su tiempo, y entonces esta gente todavía les rinden culto, honor y pleitesía a esos personajes. Pero es como la iglesia católica, cuando una persona, que ellos ven que fue y que es famosa y eso y muere, lo hacen y que es un santo. Lo canonizan, sí. Yo creo que la palabra es canonizar. Gracias. Entonces, ellos también practicaban el panteísmo, que el panteísmo es la idea del panteísta que todo es Dios, que todo es Dios, que todo procede, que ve un árbol, es Dios. Entonces ellos viven el panteísmo, eso es, que todo es Dios. Ellos totalmente le rinden honor y tributo a todos objetos, porque ellos dicen que eso es Dios. Bueno, en la India todo es una vaca,
No la puede una vaca, tocar. usted ve un animal y usted no puede tocarlo, usted no puede hacerle nada, ni espantarlo. Y una culebra dice quítate. Una serpiente usted no puede. Entonces hay gente que practica el panteísmo. Hemos encontrado personas que dicen que se justifican sus acciones y dicen, yo no le hago nada a nadie, yo soy una persona que amo la naturaleza. ¿Ve? Ahí entra en el estado del panteísta. Ese es el panteísta. Entonces ellos eran panteístas. Esta gente eran tan religiosos que le rendían culto y honor a todas esas esculturas, a todas esas personalidades del mundo mitológico, porque había un sinnúmero de ellos. Si usted va a libros de textos de geografía, en lo que se refiere a Grecia, usted va a encontrar que ellos eran muy mitológicos, personas que les gusta la mitología. Santo. Entonces aquí él está en medio de ellos y va al aerópago, ese lugar donde se efectuaban un tribunal superior, el aerópago superior de la antigua Atenas, donde se reunía en la colina de Ares. Ahí llegó el apóstol Pablo con buenas nuevas de salvación. Llegó con el Evangelio de Jesucristo para desplomar, derribar esos muros de oscuridad religiosa que imperaban ahí dentro de la cultura de toda esa gente, de todos esos filósofos. Y mira, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo y él atacaba a los creyentes. Hasta que el Señor vino y se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Sí. Mira cómo son las cosas, que Dios vino y Dios lo transformó y él dejó que Dios lo transformara y le quitara esa venda que él tenía de ignorancia. Igual que hay personas, reitero nuevamente, personas que dicen, no, pero yo no le hago nada a nadie, yo lo único que hago es esto y lo otro. Mira Cornelio era un centurión, una persona con un alto rango militar en el ejército romano. El hombre oraba y daba limosnas, y llegó un ángel, bendito Dios, y ese ángel le dijo que se mandara a buscar a Pedro porque Pedro le iba a explicar qué es lo que estaba necesario hacer. Pero, ¿por qué? Porque Cornelio necesitaba salvación. Las limosnas no salvan, porque Efesios 2:9 dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Eso es lo que se agarra a los religiosos también, especialmente, hay que decirlo, los que practican el Islam. Ellos eran más que nosotros y ellos creen que por medio de las constantes oraciones que ellos hacen, ellos son salvos. Señores, uno no puede comprar a Dios con tu dar. Aún la religiosidad se mete dentro del pueblo cristiano. Hay gente que cree que porque dan 10. Yo he escuchado a gente, no, pero yo doy mi diezmo y mis ofrendas. ¿Tú crees que tu salvación está basada ahí? Pero están en oscuridad mucho. Las obras, eso se va a tornar en obras entonces. Cristo lo dijo, claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Son cosas que uno tiene que hacer dentro de son deberes que uno tiene que hacer dentro de la iglesia. Pero no crea que eso, tu diezmo y tu ofrenda está mayor, porque Cornelio creía que las oraciones, porque ese individuo ayer que vimos, el Islam, que practica el Islam, yo oro 5 veces al día. El musulmán, yo le digo, sí, pero todas esas oraciones que tú haces, eso no te va a llevar al cielo. Tú tienes que aceptar a Cristo como Salvador. Señores, es que no entiendo la religiosidad. La religiosidad también se filtra dentro del pueblo también. Bendito sea Dios. Entonces aquí está Pablo, que llega con algo potente para desplomarles y derribar esa cortina de oscuridad que ellos tenían. Esas cortinas de oscuridad donde ellos estaban ahí, porque ellos creían que rindiéndole esa oscuridad religiosa, señores. Entonces ahí llegó él con el Evangelio. En el versículo 23 dice, porque pasado y mirando vosotros santuarios, hallar también un altar en el cual estaba escrito inscripción al Dios no conocido, al vosotros, a que vosotros adoráis. Y es gracias, a que vosotros adoráis, pues sin
sin conocerle, es a quien os ha anunciado. Amén. Anunciado. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Entonces, aquí dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice el apóstol Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. Mira, había un sinnúmero de esculturas allí, de imágenes, pero el Dios que en sí ellos estaban supuestos a adorar no tenía nombre. Al Dios no conocido, ese no tenía un nombre. Tú sabes que hay gente también en esta vida, que hay gente, deja ver si tú vas por donde yo iba. Hay gente que tiene a Pedro, a Juan, que tiene a la Virgen de la Altagracia, que tiene a San Martín de Porra, pero a quien ellos tienen que adorar, no adoran. No adoran. Porque, y tienen un sinnúmero de cuadros y un sinnúmero de sacrificios. Sí, porque creen que por medio de esos sacrificios, Cristo no necesita ningún sacrificio, ya Él fue el sacrificio de Dios, el holocausto de Dios en la cruz del Calvario. Como muchos que andan arrodillados y andan con cierta ropa, vestidos de blanco y con la misma ropa en penitencia y eso. Sí. Entonces dice el apóstol Pablo, pasando y mirando, vio un santuarios, vio vuestros santuarios. ¿Por qué? Porque la cultura romana y la cultura griega, ellos le edificaban santuarios a todas esas personalidades que fueron ilustres en su tiempo y están rindiéndole culto, honor y pleitesía. Aún le edificaban templos. Le edificaban templos. Y el apóstol Pablo está viendo todo eso y le dice, mira, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Santo. Ese al Dios no conocido, ellos no le pusieron nombre porque ellos lo desconocían. Hay gente que no conoce lo que nosotros adoramos al Cristo Salvador. Sí, porque muchos están así, pero yo no lo veo. Hay gente que llevan en el dashboard, en el tablero de su vehículo, llevan una estatuilla, llevan una escultura ahí, para que esa escultura lo libre de accidentes. Lo protege y se postran a él. Pero dicen, yo no me puedo postrar porque yo no lo veo al Dios que ustedes adoran. A que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. Sin conocerle, ustedes no lo conocen, es el que yo le estoy trayendo, ese al Dios no conocido, ese tiene un nombre. Entonces eran gentes muy religiosas que estaban en un bubble de religión, en un globo metido de religión, estaban en una oscuridad religiosa. De ahí que andaban palpando ellos, la humanidad anda palpando, buscando el verdadero Dios. Entonces el evangelio, que es luz, que es buenas nuevas de salvación, que es nueva información, que es noticia, llega donde la gente para quitarle la escama de los ojos. Pero amores, porque están ciegos espiritualmente. Amores y amigos que están en sintonía, da pena que hay personas que prefieren estar palpando y ciegos que aceptar al Señor, prefieren, bendito sea Dios, hacer sacrificios, obras, hacer de todo, pero no quieren apartarse de lo que en sí saben que le hace daño espiritualmente hablando. Gloria a Dios. El 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice eso? Reitero nuevamente, porque ellos tenían la tendencia de edificarles templos a esas deidades paganas, que se tornaban deidades paganas, como la nación de Israel, que tenía muchas deidades paganas, dioses ajenos. Entonces ellos, todas esas esculturas, todos esos templos que ellos habían edificado para cada uno de todas esas personas ilustres del pasado, porque si uno busca personalidades del pasado de la cultura griega, usted va a encontrar Olimpo, va a encontrar Hermes, va a encontrar filósofos como Platón, como Aristóteles, y un sinnúmero de gente que fueron científicos, que fueron astrónomos. Entonces muchos de ellos tenían sus esculturas. Por eso que el apóstol le dice,
que no habita en templos hechos por manos humanas. En templos humanamente hablando. ¿Ok? Porque mucha gente cree que cuando llegamos al templo, a la iglesia, Él está ahí metido. No anda con Él está ahí metido. Jesucristo lo dijo bien claro en Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí Él está. Inmediatamente de que llegue el grupo ahí a adorar a Dios, Él hace actos de presencia. Ahí y Él no está. tiene que estar en el templo. ¿Okay? Si hay un grupo de creyentes en un hogar orando, ahí está. Ahí Él está también. Es que no importa el sitio, no importa el lugar. Hay gente que creen que el templo hay que adornarlo para que Dios haga actos de presencia. Eso es ignorancia todavía, vivir en ignorancia. Te puede adornar el templo como usted le dé la gana. Porque hay lugares donde está bien adornado el templo y se ha gastado millones de dólares y ahí no está. y no huele la presencia de Dios. Yo se lo puedo mencionar ahora, lugares donde no hay presencia de Dios, señores. ¿Ok? Usted puede adorar a Dios hasta en el baño bañándose. ¿Ok? Usted puede adorar a Dios en un closet y Él hace manifestación. Ustedes pueden adorar a Dios en un hogar vacío. Porque no, me recuerdo que cuando... Porque Dios es soberano, Dios no se sujeta ni a tiempo, ni a lugar, ni a espacio. Antes que quieren como someter a Dios a un lugar, ahí, a un espacio, a un tiempo. No, Dios se va a mover en este tiempo, no en otro tiempo. A Dios nadie lo controla. Dios es soberano, Dios hace como a Él le da la gana. Santo. Gloria sea el nombre de eso. Entonces el apóstol dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él está hablando a ellos, que ese Dios no conocido, ese fue el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas. Quiere decir que ustedes, si están tratando de edificarle un templo, Él no habita ahí. Él habita en la persona. Amen. Cuando la persona confiesa a Jesucristo como Salvador personal, el Espíritu Santo hace morada en esa persona. No importa qué edad, qué color, no importa qué idioma usted hable, no importa la procedencia de usted, de qué país usted viene. No importa la condición física, si es flaco, gordo, si es alto, bajo, bendito sea Dios. Es que Dios no se, nadie lo sé, porque hay gente que cree que Dios solamente está en un solo sitio, porque si tú te vas de ese sitio, ya tú no llevas presencia de Dios. Eso está en ignorancia. Entonces, aquí te han metido. Quieren sujetar a la persona que no se vaya tampoco. Sí, que no se vaya. Dios no está en ese sitio, caballero. Dios hace actos de presencia cuando hay 2 o 3, porque donde haya 2 o 3 congregados, tiene que estar congregado en su nombre, ahí está en medio de ellos. Santo. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Y el 25 dice que... El 25 dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesita. Sí, como si necesitase. Gracias, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ajá. Tú ves, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Como que si Dios necesita que tú lo cargues, que tú le aplaudas, ¿ok? Que tú si le haces toda esa bulla, ya que Dios va. Mochila, que ande arrodillado. No, porque yo he visto gente que por ahí, cargándolo un sinnúmero, cargando una escultura. Sí, porque vienen con conceptos religiosos, todavía están viviendo en una oscuridad religiosa y creen que Dios necesita que tú estés cambiándolo, cargándolo y dándole aplauso, como que si algo Él necesitase, como que si Él tiene necesidad de eso, pues Él es quien da todos vida y aliento y todas las cosas. Santo. Ese es el Dios que nosotros estamos hablando de usted, del Cristo Salvador, el que el Padre envió a este planeta. Yes, Lord. Bendito sea Dios. Ahí está Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí estamos hablando que el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. El Evangelio
donde la gente todavía están rechazando, están codiando todavía Pero lo están rechazando. la predicación del Evangelio. Nos están rechazando y yo digo, Señor, gracias, Señor, que nos salvaste y nos transformaste. Porque hay personas que quieren hacer un montón de ritos, regozos que se quiebren, cargando yeso y haciendo cuantas cosas, pero no aceptan el Evangelio de Jesucristo, que es buena nueva de salvación, que la Biblia dice lo que usted tiene que hacer para que usted sea salvo y obtenga vida eterna. Ritos, hablaste de ritos. Hay gente que hace un sinnúmero de ritos y creen que ya Dios va a hacer acto de presencia o va a hacer algo para que por esas manifestaciones que están haciendo. Como dice aquí, que ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, como que si Él necesita que tú lleve a cabo eso. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Como que si Él necesita que usted cargue un yeso y una estructura hecho y que a la imagen de Él. Y el 26 dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y ese es el lío hoy en día dentro de la humanidad, ¿ok? Que están muy preocupados de qué sangre tú eres, de qué nación tú eres, de qué color tú eres. ¿Y de dónde procede tu padre, tus ancestors? ¿Cuál es la procedencia? Sí, porque hay gente que quiere saber si yo soy de Europa, si yo soy de tal lugar, porque ellos quieren saber qué tipo de raza. De una sangre, dice la Biblia. Porque hay gente que dice, no, pues no te cases con aquel, porque para prieto no necesitamos gente prieta. Mira, por más que usted se puede casar con un pelirrojo, con un ruso, usted puede casarse, hay que hablarle esto claro, con un británico, y usted puede ser de tal sitio, de gente de así como nosotros, prieto, negro, va a sacar los labios de alguien de su familia, la oreja de su familia, la nariz de su familia, va a sacar algo, porque muchas veces ese es el lío. Pues yo te puedo decir, porque yo soy dominicano de allá, de pura cepa, de allá del plátano, de la yuca y la batata. Oh, santo. Bendito sea Dios. No, y hay gente que ya, no, me voy a casar con aquel para refinar la raza, como un africano me dice que tú eres dominicano cuando me vio a ti contigo. Tú eres dominicano. Yo le pregunté por qué. Entonces mira a mi esposa. Me dice, ¿tú sabes por qué? Porque el dominicano dice que hay que refinar la raza. Tú ves que todo el mundo ya lo sabe. ¿Tú sabes cómo es? Entonces esas son cosas que a veces la cultura se lo meten a uno, se lo inyectan, y hay gente que se tragan el anzuelo con cordel y plomada. Sí, pero la sociedad también tiene. Hay gente que no le gusta. Tú vas a ver a la gente por ahí hablando. Pero hay personas que vienen y dicen cuando van a tener un bebé por insemination, dicen, no, pero yo lo quiero de tal raza y de tal cultura. Eso es la ingeniería genética. La ingeniería genética trabaja en todo eso. Hay gente que quieren cambiarse un sinnúmero de cosas para que el bebé salga así, asá. Yo soy trigueña, pero yo quiero que el bebé sea de que los genes sean de anglosajón, que los genes de los ojos sean de azul, etcétera. Como Hitler quería cambiarle el color de los ojos a los judíos, cambiarle el color, que tuvieran ojos azules. Ese era el tema de él. Señores, de una sangre hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ese fue el plan de Dios, hacerlo de una sola sangre. ¿Okay? Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Le ha prefijado el orden de los tiempos. Cuando se habla de prefijar, está hablando de determinar, señalar o fijar anticipadamente algo. ¿Okay? Prefijar el orden de los tiempos. Tú sabes que el tiempo tiene un orden en este mundo. Amen. Tenemos verano. Pero tenemos that's right, primavera, verano, otoño, invierno. Los tiempos. Usted chequea en los tiempos, aún la luna, bendito sea Dios, también ella se mueve, dándonos señales de que estamos en tal tiempo. Dice, y los límites de su habitación. ¿Cuáles son esos límites de su habitación? ¿Qué? Los borders, las fronteras, límites de su habitación.
¿Dónde Estados Unidos habita? Aquí en el territorio estadounidense. Tiene fronteras. Dios ha establecido de que aquí se iba a establecer Estados Unidos en Norteamérica. Santo Dios. Cada país tiene sus límites de su habitación. Ahí habitamos ahí. Bendito sea Dios. Vive Jesús. Y vamos, porque no estamos explicando cómo es, estamos tratando de avanzar, porque cuando estamos en la escuela bíblica, en la iglesia, le sacamos el zumo, el jugo, Hasta lo último. hasta lo último. Y el 27 dice que, Para que para que busquen a quién. gracias, para que busquen a Dios. Si en alguna manera Ajá. palpado puedan hallar algún, aunque si ciertamente no esté lejos de cada uno de nosotros. Entonces, para que busquen a Dios si en alguna manera, porque la gente hagan ciego y dice palpando. Tú sabes que cuando tú hablas de palpar, está hablando de tocar con las manos una cosa, o percibirla, o reconocerla por el sentido del tacto. Palpando, la humanidad está palpando. ¿Por qué? Porque están ciegas. Cuando le llega el evangelio y le quita las escamas, entonces que la gente ya no caminan palpando. Porque la luz del evangelio inmediatamente remueve las escamas de oscuridad religiosa. Oscuridad e ignorancia también. Y la ignorancia. Y para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. No está lejos. Dios no está lejos de nosotros. Él está ahí cerca, esperando que la gente... Que la persona, como dice la palabra, Señor, si tú tocaras la puerta, Él te abrirá ahí a la puerta y cenaré contigo y tú con Él. Bien, mira a mí y se salvo todos los términos de las tierras. Yes. Ajá. El Señor está esperando, pero hay personas que están ocupados en ritos y en otras cosas, creyendo que todo eso lo va a llevar al cielo. Y la gente está mucho en ritos. La gente tiene muchos ritos hoy en día. Okay, buscándole salidas, soluciones, buscándole. Esté claro, ellos están buscándole. No dejen que el Señor, a través de su palabra, le dé la solución al problema. Mira a mí se salvo todos los términos de la tierra, es porque yo soy y no hay más, dice la Biblia. Entonces aquí, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando puedan hallarle, aún palpando si pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ve, la humanidad continúa caminando en esa oscuridad religiosa, buscando soluciones, buscando salida, buscando felicidad, pero no puede encontrarlo porque lo único que produce gozo, no alegría, gozo, porque la alegría es temporal, Yes. pero el gozo es eterno. Es en Cristo Jesús que usted puede encontrarlo. Santo Dios. Y el 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pero está hablando a una cultura no estudiada, porque los griegos buscaban sabiduría y los judíos buscaban señales. El problema de la nación de Israel era que siempre ellos a Cristo le pedían señales. Y los griegos buscaban sabiduría, por eso que en una ocasión querían hacer a Cristo rey, Cristo se le escapó, se le fue. Mira lo que dice, perdón, Proverbios 3:5. Fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ajá. No se puede apoyar en la propia prudencia, porque hay gente que son tan prudentes que se apoyan y dicen, no, pero yo soy una persona con mucha prudencia, con mucha delicadeza, yo no hago las cosas así. Pero eso no te salva, eso no salva. Yo soy meticuloso en las obras que yo hago de caridad. Mira como dice, obras de caridad. Eso no salva tampoco. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, dice, también han dicho, los poetas de ustedes, porque tú sabes que en la cultura griega habían un sinnúmero de poetas. Uno lo puede verlo en los libros de textos o del libro de geografía, que te puede hablar te puede encontrar un sinnúmero de poetas griegos
que aún decían esos poetas, porque el linaje suyo somos. Bendito sea Dios. Esta era la cultura griega, una cultura de mucha sabiduría, de mucha inteligencia, pero el problema era que estaban en una oscuridad religiosa, como mucha hoy en día. inteligencia secular, pero espiritualmente estaban votos, estaban en cero. El 29 dice, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plato, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Tú ves? Ellos, eso es lo que el apóstol Pablo le tira, porque eso es lo de ellos. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plato, piedra, escultura, porque sus esculturas de arte estaban hechas de oro, Santo. de plato, piedra, esas esculturas de artes. Usted ve que cuando usted va a un museo, usted ve muchas esculturas allí, de personalidades del mundo antiguo, personalidades de un siglo que se destacaron en una ciencia, que se destacaron en un arte, música, pintura, y usted lo ve allí, eso era lo que ellos hacían, le rendían honor todavía, como si ellos fueran un dios, y entonces, por eso que el apóstol le decía, porque divinidad es esencia o naturaleza propia de Dios. Entonces ellos le ponían divinidad a esas esculturas, a esas personalidades ya fallecidas. Siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plato, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. La imaginación de hombres, usted no ha visto cuadros que pintan a Jesucristo. Con la mano y el corazón. Sin ninguno de esos pintores nunca lo conocieron, nunca lo vieron, porque no vivieron en el siglo donde Cristo, cuando Cristo caminaba en esta tierra. Entonces le sube la imaginación, según ellos han leído, han investigado, le han dicho, y pintan a un Cristo con una barba larga, pintan a Cristo como a ellos le viene la imaginación, porque el ser humano más caminamos es por imaginación. Y también ahora lo pintan trigueño, siendo el judío. El conflicto de cultura, ahí está el conflicto de cultura, porque muchos creen que Cristo fue un negro, un prieto, otros creen que Cristo fue así y así. Y entonces eso es un problema también cultural también, que la gente está viviendo en estos días. Entonces ellos, el apóstol le dice, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plato, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre, y nada de eso. Porque la divinidad no es oro, no es plata, no es piedra, no es escultura de arte, ni de imaginación de hombre tampoco. Santo Jesús. Entonces dice el 30. El 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo tiempo, en todo lugar, que se arrepientan. Sabemos que eso vive Jesús. Es el texto áureo. Yes, Lord. Sí. Bueno, vivimos un tiempo de ignorancia y Dios la hizo pasar, la pasó por alto. Por su misericordia. Su misericordia, su amor para con la humanidad. Entonces, el 31 lo leo porque ya habíamos tocado el 30, que es el texto áureo, el texto de oro, texto áureo es de oro, áureo es oro. Santo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién que se está hablando? De Jesucristo, el bravo de las alturas. Vive Jesús. Jesucristo sí es el mismo, el bravo de las alturas. Ese que murió en una cruz. Ese es lo que él dice, que por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. La justicia de Dios es paralela. La justicia de Dios, bendito sea Dios. No mira no mira dinero, no mira color, no mira sexo. No, él va a juzgar balanceada. Yes. Pero Dios, habiendo pasado por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo se levantó de los muertos, no quedó. Pero mucha gente está adorando
esculturas de personas ya fallecidas, Oh, santo. de personas fallecidas, de gente que están muertos y no se levantaron de sus tumbas. Cristo se levantó al tercer día. Pero hay personas también que están esperando que ciertas personas que están adorando se levanten, porque hay sectas por ahí que, como la Mita, que estaban esperando que Mita se levantara. Que se levantara. Hay otro por ahí, sí, que estamos esperando que se levantara y no se levantó, porque las garras de la muerte están todavía sobre esa persona. Pero las garras de la muerte tuvieron que apartarse de Jesucristo, Santo Dios. que no se corrompió su cuerpo 3 días y no entró en estado De pudrición. de estado, sí, no sé, en estado de descomposición, de pudrición, no se descompuso su cuerpo. Que sí, que las garras de la muerte, el diablo, Fuera. el infierno, no pudieron con Jesucristo, porque al tercer día el Espíritu Santo lo llamó. Vive Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y se levantó. ¿Ok? Ahí es. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Cristo se levantó de la tumba al tercer día. Pero hay gente que todavía lleva a un Cristo muerto, un Cristo cargado en un crucifijo, un Cristo cargado en un rosario, un Cristo todavía colgado en una pared, Santo Jesús. porque están todavía viviendo en un mundo de oscuridad religiosa, Un Cristo, un escapo. en un rosario, No, pero hay otro escapulario, yo creo que Yes, sí, creo que más o menos sí. Entonces, es porque están en esa oscuridad religiosa, y lo único, cuando la luz del evangelio entra, disipa inmediatamente esa y le oscuridad. abre el entendimiento. Le abre entendimiento y las escamas de ignorancia, Se caen. de esa visión que está completamente dañada por la oscuridad religiosa, se va todas esas escamas. Viene inmediatamente la visión de Dios. Y vienen y dicen, ay, todos estos años que yo estaba perdido, si yo hubiera sabido anteriormente, yo no hubiera gastado tantos años. El 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Tú ves los burlones, porque eran muy filósofos, esas personas eran muy educadas. Hay que darle honor a quien honor merece. Tú me entiendes, como esas personas eran personas que tenían un potencial de asimilación en lo que a filosofía y en lo que a entendimiento. Por eso reitero que los griegos buscaban sabiduría. El apóstol Pablo dijo ahí en Romanos, y los judíos buscaban señal. Santo. Estaban siempre detrás de Cristo para que le hiciera una señal, para ello entonces sí aceptar a Cristo como hijo de Dios. Y los griegos buscaban siempre sabiduría. Aquí Cristo, el apóstol Pablo, le habla de la resurrección de los muertos y ellos se burlaban porque ellos no habían tenido esa experiencia, porque todas esas esculturas y todas esas personalidades de fama de diferentes siglos todavía estaban en las tumbas, todavía estaban en sus sepulcros, Santo Dios. porque todavía ellos estaban viviendo en un mundo de oscuridad religiosa. Santo Dios. Y el 33. Amén. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Ya Pablo se retiró totalmente, se fue, porque usted no va a estar Dándole dando los puercos. no, usted no puede darle echarle la perla a los puercos. Amén. Porque si no se os vuelven y lo golpean. Entonces hay que retirarse de esa gente. Hay que, ya usted le predicó, sacudirse los pies, el polvo de vuestros pies y irse. Y hay eso fue lo que sí, porque cuando usted viene a confrontarlo, ya que usted le predicó, ahí que sucede. Y no solo eso, amores, que hay personas que siguen ahí, y si no están, bendito sea Dios, bien establecido en el Señor, se pueden poner y se convierten a ellos. Como hay personas, no, yo voy a ir a tal lugar a predicar, Dios te envió, no, pero yo voy a ir de donde Dios me sacó. Y si no van preparados, cuando vienen a ver el mundo que ellos dejaron atrás, lo agarran de nuevo. Por eso que en Mateo 7:6
ya usted no puede estar forzando a una persona para que acepte sus convicciones, su creencia. Hay que ahora ponerse en la mano del Señor. Clamar. Mateo capítulo 7, versículo 6, no digan los santos a los perros, ni eché vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y lo despedacen. Entonces usted no puede estar dando contra algo que está rechazándolo. Porque si no, entonces, dice, usted está tirando las perlas, el evangelio es perlas, la palabra de Dios es perlas, delante de los cerdos. Y cuando se va a hablar de cerdos, el mundo, los gentiles, el mundo gentil, usted sabe que nosotros, el mundo judío no brega con esos animales. Entonces, los cerdos es tipo de inmundo, de inmundicia, de algo que no es aceptable, que no se acepta dentro de la cultura judía. ¿Okay? Ellos lo tienen como algo abominable, right? No sé, que las pisoteen que las perlas, y se vuelvan y lo despedacen, quiere decir que se levanten contra uno y lo golpeen. Es como una persona predicarle a un pariente, y el pariente, amén, escucharon una vez, dice, ok, con tiempo, y tú sigue y sigue, y no, porque yo lo voy a convertir. No, no es así. Usted predica, le da lo que Dios le da a usted. Entonces usted tira la semilla y Dios da que el crecimiento. El crecimiento. Y el 34 dice, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Areopagita fue un juez. Un Areopagita es cada uno de los jueces del Areópago. Ahí un juez aceptó a Cristo. Y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Quiere decir que la predicación no se va por el colador. Cuando usted está colando algo, siempre se queda. Alguien lo recibe. Ahí ellos lo recibieron. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Esto es lo que vamos a hacer siempre. ¿Los jueves o los martes? Los jueves o los martes. Mejor dicho, los martes o los jueves. Sí. El evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Que tenemos que orar para que todas esas tinieblas de religiosidad uno pueda disiparla con la luz del evangelio. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Y la próxima clase, bendito sea Dios, es los misioneros requieren mostrar. Gloria a Dios. Mostrar. Sí, abnegación. Abnegación y santidad. Esa es la lección número 12. Así es, los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Y el base bíblico se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versos 17 al 28. Ese es para el próximo. Gloria a Dios. Y si usted quiere saber el base bíblico de lo que estudiamos ahora mismo, es en Hechos, capítulo 17, del verso 24 al 34. Gloria a Dios. Vive Jesús. Bendiciones, hermanos y amigos. Gracias por la sintonía que usted continúa siempre manteniendo con nosotros. Acuérdese bien que somos Desvendando con la Biblia de la Iglesia Pentecostal, Desvendando con la Biblia de aquí del Bronx, Nueva York. Bendiciones. Vamos a orar por los enfermos. Amén. Queremos en la sanidad divina. Yes. Sí. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, ante tu presencia. Aleluya. Mira, te presentamos, Señor, Señor amado, cada enfermo. Sí, Señor. Y ahora mismo, todas esas enfermedades, toda esa dolencia, la reprendemos, la echamos fuera y le decimos que se vayan en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda migraña, todo dolor en el cuerpo, toda fiebre, cualquier enfermedad que esté o dolencia, la echamos fuera. Le decimos que se vayan en el nombre de Jesucristo de Nazaret y lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Y si usted no ha aceptado a Cristo, Cristo es que le da acceso al cielo a aquellos que lo confiesan. Sin Cristo no hay cielo, no hay paraíso. Sin Cristo no hay paz, no hay gozo, no hay alegría. Gloria a Dios. Si usted quiere recibirlo, confesarlo, diga: Padre Celestial, sí, Señor, yo recibo a Cristo, confieso a Cristo como mi Salvador personal. Sí, papá, perdona mis pecados. Sí, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sí, Señor. Y si usted quiere reconciliarse, amén,
lo que tiene que decir es: Padre Celestial, vengo ante tu presencia, reconciliando mi vida para con Cristo. Perdona mis pecados y retorna nuevamente en mí el gozo de tu salvación. Bueno, muchas gracias por la sintonía que usted mantiene con nosotros. Amén. Y Dios bendiga a nuestra hermana. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Román Ventura, allá en los Bajos de Jaina. Muchas gracias, bendiciones. A su esposa, vive Jesús. Amén. Bendiciones. Aleluya. Con este hermano allá en los Bajos de Jaina. Amén. Manuel Román Ventura, el evangelista Román Manuel Ventura. Amén. Bendiciones. Vive Jesús. Y bendiciones a todos nuestros hermanos aquí del área local, nacional e internacional. Amén. Que siempre están en sintonía con nosotros. Y le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que están por primera vez en sintonía. Gracias, muchas gracias. Aleluya. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con esta transmisión. Esperamos que en la próxima emisión usted vuelva y nos acompañe. Amén. Y nuestro lema es: quitando vendas con la palabra de Dios.